Ayer se celebró una reunión de emergencia en el despacho Oval entre Donald Trump y altos dirigentes de su entorno. Ese detalle importa porque no fue un acto público ni un evento ceremonial, sino una reunión cerrada, descrita en el contenido como una respuesta directa al pánico que se extiende dentro de la Casa Blanca. Según el material, el detonante no vino solo de la oposición, sino de algo mucho más peligroso para cualquier presidente: la erosión del apoyo incluso dentro de su propia base política. Aquí aparece la contradicción. Mientras el discurso externo insiste en control y estabilidad, internamente se habla de crisis existencial, de despidos confusos, de decisiones poco claras, de mensajes que se contradicen en cuestión de horas. Y eso te afecta a ti, aunque no sigas la política a diario, porque cuando el poder entra en modo defensivo, las reglas cambian rápido y casi siempre sin aviso. Pero aquí está el giro que pocos están conectando todavía. ¿Qué fue exactamente lo que provocó esta reacción en cadena? El núcleo de la historia no es solo una reunión de emergencia, es lo que la rodea. Mientras esa reunión ocurría en el despacho Oval, afuera la narrativa ya se estaba rompiendo. El contenido describe llamados abiertos a la destitución no solo de Donald Trump, sino también de figuras clave de su entorno. Impeach Donald Trump. Impeach Christine Gnome. Impeach Pete Hegseth. Impeach Kash Patel. Esa secuencia no aparece como una consigna aislada, sino como un coro que, según el material, incluye incluso a sectores que antes lo apoyaban. Y aquí entra el patrón más grande. No se trata de un solo evento, sino de una acumulación. Muertes en centros de detención del ICE, despidos confusos en la patrulla fronteriza y una respuesta oficial descrita como desorganizada, murky and a lie. El propio contenido menciona más de 30 personas fallecidas el año pasado en detención y entre 7 y 9 este año. No es retórica, son números, pero aquí viene el giro. Si todo está bajo control, ¿por qué el mensaje cambia cada pocas horas? Lo que el contenido muestra a continuación es un punto de quiebre. No es solo ruido político, es evidencia concreta entrando en escena. Se describe cómo, en medio de esta crisis, el gobierno parece haber degradado o removido a Greg Bevino de su rol como jefe de la patrulla fronteriza, pero inmediatamente aparece la advertencia: "It's unclear what's actually happening. Everything is unorganized, murky, and a lie". Ese detalle importa más de lo que parece. No hay anuncio claro, no hay explicación consistente, solo señales contradictorias. Luego la cámara se mueve a los medios aliados. En Newsmax, un presentador muestra una imagen y pregunta: "Does that look like a gun? It's a phone". Esa escena no es anecdótica. Es un ejemplo visible de cómo se intenta construir una amenaza incluso cuando no existe. Y eso enlaza con otro momento clave: Kash Patel en Fox diciendo que apoyan la segunda enmienda, pero que "it's not smart to go out there with a fully loaded weapon". Lo que estos hechos sugieren es una grieta. Se habla de derechos, pero se actúa con miedo. Y ahora fíjate en lo que no dicen. Nadie asume responsabilidad directa. Aquí es donde la historia empieza a escalar de verdad. Y entonces la presión se acelera. El contenido muestra cómo ese mismo mensaje se replica en distintos espacios, casi como un reflejo automático. En Fox, en Newsmax, distintas voces dicen cosas similares. Apoyamos la segunda enmienda, pero inmediatamente añaden límites, advertencias, condiciones. Un comentarista llega a decir: "The Second Amendment is a right. Those rights come with restrictions". No es una frase aislada. Es un patrón que se repite en cámara una y otra vez en medio de un clima descrito como volatile. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Durante años, ese ecosistema mediático se definió por el absolutismo. Ahora, frente a protestas, disturbios y presión pública, el tono cambia. Se normaliza la idea de que portar un arma no es prudente, que hay que be careful, que hay que be reasonable, no como una ley nueva, sino como una narrativa nueva. Y al mismo tiempo, el contenido introduce otro frente inesperado: llamados internacionales a boicotear el Mundial. Un ejecutivo del fútbol alemán y luego el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, diciendo directamente a los aficionados: "Stay away from the United States". Eso no es simbólico, es reputacional. Aquí es donde todo se conecta. Cuando el control interno se debilita, el impacto empieza a sentirse afuera.
Pero espera, porque justo después de esto la historia da un giro todavía más contradictorio. Después de ese clima de presión, ocurre algo que no encaja con la narrativa de fuerza. Donald Trump afirma públicamente que habló por teléfono con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Dice, "I just had a very good telephone conversation. Lots of progress is being made." Incluso añade que Tom Homan se reunirá con él al día siguiente. El mensaje es conciliador, casi institucional. Horas antes, según el propio contenido, ese mismo alcalde había sido acusado, atacado y señalado para posible procesamiento. Lo mismo ocurre con el gobernador Tim Walz, a quien días antes llamaban Tampón Tim y exigían investigar penalmente. Aquí está la contradicción central. ¿Cómo se pasa de llamar insurreccionistas a pedir cooperación productiva en cuestión de días? No es evolución política, es reacción, es ajuste bajo presión. El contenido lo deja claro al subrayar ese vaivén. Amenaza primero, diálogo después. Y no porque haya cambiado la situación, sino porque el costo político empezó a subir demasiado rápido. Este cambio de tono no es madurez, es contención de daños. Y justo cuando parece que intentan apagar el incendio, ocurre algo todavía más delicado, algo que toca memoria histórica, símbolos y límites que rara vez se cruzan. Ahí es donde la historia se vuelve realmente peligrosa. Lo siguiente que aparece en el contenido cruza una línea que casi nunca se cruza sin consecuencias. Tras esa reunión de emergencia y ese cambio de tono público, el Museo del Holocausto de Estados Unidos emite un comunicado oficial. El contexto importa. Meses antes, el propio Trump había removido a todos los miembros del Consejo del Museo y colocado a personas elegidas por su administración. Y ahora, desde esa institución, se publica un mensaje diciendo que Anne Frank was targeted and murdered solely because she was Jewish y que making false equivalencies for political purposes is never acceptable. Ese texto no surge en el vacío. Responde directamente a comparaciones entre las acciones del IC y la patrulla fronteriza con fuerzas paramilitares autoritarias. El comunicado califica esas comparaciones como ofensivas y las vincula con el aumento del antisemitismo. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda porque no es solo una discusión política, es una disputa por quién controla el significado de la memoria histórica. Observa lo que pasa aquí. Una institución creada para recordar un crimen absoluto es usada para intervenir en un conflicto político actual. Eso no calma las aguas, las agita. Y mientras esto ocurre, incluso aliados republicanos empiezan a romper filas, pidiendo investigaciones y transparencia. Ese es el momento exacto en que el problema deja de ser mediático y se convierte en estructural. Y aquí es donde la historia baja del poder abstracto a la vida real. Porque mientras se discuten reuniones, comunicados y giros retóricos, el contenido recuerda algo que no se puede maquillar. Personas murieron, nombres concretos. Alex Jeffrey Prey, Renee Nicole Good. Más de 30 personas el año pasado en centros de detención del ICE. Entre 7 y 9 más este año, that we know of. No son estadísticas lejanas, son personas que no salieron con vida de un sistema que se suponía administrativo, no letal. Para ti, esto no es ideología. Es la pregunta básica de qué pasa cuando el Estado actúa sin control y luego se defiende antes de investigar. El propio contenido muestra a congresistas republicanos diciendo que no hay evidencia de que Alex Prey estuviera brandishing a firearm y a senadores pidiendo investigaciones independientes, transparencia, testimonios bajo juramento. Eso no es activismo, es alarma institucional. Si alguna vez sentiste que las decisiones tomadas lejos terminan cayendo sobre gente común, este patrón te resulta familiar. Y si esto te suena conocido, dilo en los comentarios, porque aquí ya no se trata de partidos, sino de consecuencias reales. Y justo cuando esa grieta humana se hace visible, aparece el mecanismo que permite que todo esto siga ocurriendo. El mecanismo es más frío de lo que parece. El contenido lo expone sin decirlo directamente. Cuando el poder entra en crisis, no se corrige a sí mismo, se protege controlando el ritmo, el mensaje y la atención. Por eso, mientras se piden investigaciones por un lado, por otro se activan distracciones perfectamente calculadas. Correos electrónicos enviados a los seguidores de Trump que dicen "I am President Trump".
You've been audited by Trump. La palabra audit no es casual. Genera miedo, urgencia, obediencia. Abres el mensaje pensando que el gobierno te investiga y terminas en una encuesta con reloj en cuenta regresiva pidiéndote dinero. Esto no es torpeza, es incentivo. El sistema recompensa el pánico porque el pánico moviliza recursos. Mientras tanto, los datos reales avanzan en silencio. El contenido menciona que el desempleo de largo plazo en Estados Unidos alcanza un máximo de 4 años, que el mercado laboral se enfría, que grandes acuerdos comerciales se firman sin Estados Unidos en el centro, que aliados refuerzan su presencia en lugares estratégicos como Groenlandia mientras advierten sobre espionaje e influencia. Aquí está la idea inquietante. Cuando el espectáculo absorbe toda la atención, los cambios estructurales ocurren sin resistencia. Y para cuando alguien los nota, ya están en marcha. Porque ahora lo que viene no depende de discursos, sino de qué camino se activa primero. Desde aquí, el contenido dibuja 2 trayectorias posibles y ninguna está cerrada todavía. En una, la presión sigue aumentando. Más republicanos piden investigaciones independientes. Se exige que líderes del DHS testifiquen. Se cuestionan declaraciones prematuras. Se repite una frase clave: "Before all the facts were known". Si ese camino avanza, el sistema se ve obligado a frenar, a documentar, a exponer decisiones que hasta ahora se tomaban a puertas cerradas. No sería rápido, no sería limpio, pero cambiaría el equilibrio. La otra trayectoria es más silenciosa. El ruido sigue funcionando. Los mensajes contradictorios se normalizan. Un día hay amenazas, al siguiente productive conversations. Los correos alarmistas siguen llegando. Los medios aliados repiten talking points, como se muestra cuando un congresista publica un mensaje aprobado por su propio equipo, palabra por palabra, en todas las plataformas. Nada estalla de golpe, simplemente se desliza. La pregunta no es cuál es más probable, sino cuál se activa primero, porque ambas ya están en movimiento, y mientras eso ocurre, la sensación de pánico interno no desaparece, se disfraza. Y eso nos lleva al punto final, el detalle que une todo lo que acabas de escuchar. Todo lo anterior se puede resumir en una sola idea incómoda. Cuando un gobierno entra en pánico, deja de gobernar y empieza a reaccionar. La reunión de emergencia, los mensajes que se contradicen, los despidos confusos, los comunicados institucionales usados como escudos, las investigaciones exigidas incluso por aliados, los correos diseñados para asustar a sus propios seguidores, no son eventos separados, son síntomas del mismo estado. La fortaleza real no necesita reuniones de emergencia ni giros de 180 grados en días. Tampoco necesita convencerte de que todo está bajo control mientras ajusta el discurso cada pocas horas. Lo que estás viendo es un sistema tratando de mantenerse de pie mientras el suelo se mueve debajo. Y lo más importante no es lo que dicen en público, sino la velocidad con la que tienen que cambiar lo que dicen. Este no es el final de la historia, es una bisagra. Lo que ocurra después dependerá de si la presión se sostiene o se diluye en ruido. Y esa decisión no se toma en un solo lugar ni en un solo día. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven estas piezas antes de que lo hagan evidente, asegúrate de seguir este canal, porque lo que viene después casi nunca se anuncia.